Lo que hoy es Cosmos pasó por 4 etapas, cada una muy importante, en donde se tomaron decisiones y se realizaron acciones que fueron estratégicamente importantes para evolucionar a la siguiente etapa. Cuando el gobernador Francisco Domínguez Servién obtuvo el triunfo electoral por parte de los queretanos, que le dieron su confianza para ser el gobernador en el periodo 2015-2021, él desde la campaña recogió un reclamo, una queja de los queretanos, y era el hecho de que la justicia penal era, digamos, deficiente en términos de lo que era la justicia penal tradicional, y que la nueva justicia acusatoria oral no terminaba de cuajar. Querétaro, en ese sentido, igual que prácticamente todo el país, optó por un criterio de gradualidad, es decir, en razón de regiones, de tipos de delitos, fueron avanzando en la implementación, y en nuestro estado la implementación o el modelo que se tenía de implementación tomado de la federación se había implementado y estaba operando con un espacio más o menos de 1 año, 8 meses. Pero en ese año 8 meses, con una selección de jueces en razón de criterios personales, de fiscales, de defensores, se realizaron solamente 15 audiencias de todo tipo y solamente se tuvo una sola audiencia de juicio. Hoy lo que les puedo comentar es que en la semana, y solamente en el Distrito Judicial de Querétaro, se llegan a rebasar las 60 audiencias por semana. Y esto ya se convirtió en una normalidad. Y prácticamente no hay tiempo de descanso, tiempo de olvido para trabajar en las audiencias. Sale un equipo de gestión judicial y entra inmediatamente la siguiente audiencia, obviamente respetando los temas de salubridad general. Entonces, la principal situación que se dio en ese momento fue que el gobernador tomó las riendas de este compromiso de orden político y social y asumió la justicia penal como una necesidad de Estado que tenía que cumplir su gobierno. A partir de ese momento se hicieron las gestiones y empezó el fondo de todo esto. A través de la voluntad política del gobernador, se platicó con el secretariado encargado de la implementación a nivel nacional de la justicia acusatoria oral en la Ciudad de México. Se platicó con los legisladores que estaban todavía en ese momento, con los magistrados, con los jueces, con todos los operadores. Hubo muchas reuniones al respecto. Y además de eso, se integró un equipo que me hizo el honor de designarme el coordinador. Un equipo de gente que, en primer lugar, eran servicios públicos de carrera en los distintos temas en los que ellos trabajaban. En segundo lugar, todos eran son servidores públicos probos, acreditados en sus resultados, porque esto es muy importante. Una cosa es la expectativa que alguien puede generar y otra cosa es que tenga en su historial profesional resultados. Y en tercer lugar, son personas que incluso por sus propios medios habían tomado una capacitación en materia de justicia acusatoria oral. Esto caracterizó al equipo
más el trabajo que realizó y lideró y personalmente, físicamente, el gobernador para generar que en las distintas instituciones este grupo de trabajo fuera percibido, digámoslo así, positivamente en el proyecto que se iba presentando a cada uno de los integrantes titulares de las instituciones. El esfuerzo se vio redoblado porque, pues como todos sabemos, el gobernador entra el 1 de octubre del 2015 en funciones, pero en la temporalidad, la legislatura del Estado, en su momento la Defensoría de los Derechos Humanos, incluso a nivel social, los colegios y los gremios también hacen sustituciones, en las instituciones académicas, el Poder Judicial nombra a su nuevo titular presidente, pues entonces se tuvo que redoblar el diálogo y generar una primera visión y un compromiso de todos los representantes de las instituciones junto con este equipo de operación, de trabajo, para encontrar un solo objetivo, y es que todos teníamos que trabajar por la justicia penal en el estado de Querétaro. En segundo lugar, este objetivo tendría que entender que la justicia penal en el estado de Querétaro, bajo los cánones constitucionales, tenía que hacer un ejercicio de revisión de la práctica, tanto en el estado como en los modelos de mayor éxito nacional y extranjero, y desarrollar y diseñar lo que nos era propio. Somos un estado con una alta cultura jurídica, somos un estado en donde la gente sí tiene un buen conocimiento de la cultura de la legalidad, un estado en donde pervive la crítica, donde hay mucho activismo social, donde hay grupos especializados en distintos temas relacionados con la seguridad o la justicia, y en donde, sin que sea algo extraño, autoridades y ciudadanos se reúnen en mesas de trabajo para atender y debatir y encontrar soluciones a problemas concretos en estas materias. Entonces, esta primera parte, que es la de la definición política, fue, en mi opinión, la génesis de Cosmos. Después de que fue aprobado, que fue socializado el proyecto, entonces entró la segunda etapa, y fue que este grupo de trabajo realizara en una coordinación importante distintas metodologías de campo. No existe un solo modelo en el cual no se haya aplicado una metodología desarrollada expresamente, específicamente, para conocer la realidad de los problemas de cada situación de la justicia penal. Así es de que, por ejemplo, en policía se revisó la metodología de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, la metodología de la encuesta de victimización. Ambos estudios los saca anualmente, uno cuatrimestralmente y el otro anualmente, el INEGI. Se revisaron distintos indicadores, pero también se tomó el parecer de los ciudadanos, de los activistas, de los grupos de usuarios frecuentes, defensores públicos, algún sondeo con las víctimas, sobre la percepción y la calificación que tenían las personas del trabajo policial. Y nos encontramos en un estudio que hicieron integrantes de la Universidad Autónoma de Querétaro, algo que era sorprendente, ¿no? La gente tenía una percepción de la policía mala por su apariencia física y por su comportamiento. La gente calificaba mal a los policías porque utilizaban lenguaje soez o porque tenían el radio con música
que tiene que ver con el tema de corridos, de narcotráfico y todos estos temas. Calificaba con una manera negativa el cómo el policía se dirigía al ciudadano cuando lo abordaba. El que no le dijera por qué lo abordaban al ciudadano. Lo calificaba por los uniformes, porque estaban desgastados, porque estaban sucios, por la apariencia. Y para una persona, un ciudadano que era encuestado en este trabajo, si no tenía una condición física adecuada, este policía estaba descalificado por el ciudadano porque la percepción era que, dada su condición física de sobrepeso, no estaba capacitado. Eso era lo que representaba. Y bueno, yo en lo personal incluso hice un ejercicio donde presenté un comandante que incluso trabajó y se capacitó con la DEA en Estados Unidos, en las instalaciones de la DEA, con un alto grado de entrenamiento internacional, pero el señor, bueno, pues tenía un poco de sobrepeso, fue calificado y todo el mundo opinó que no tenía capacitación, pero el señor era uno de los mejores entrenados en las corporaciones policiales. Entonces, revisamos también cómo se hacían los procedimientos de selección, cómo eran evaluados los policías, si se sentían o no evaluados, si un policía sabía cuánto se valoraba su trabajo o no, y también cuáles eran las métricas de cada día para que un policía se comprometiera a trabajar de manera eficiente y eficaz. Y nos encontramos con que no había ninguna métrica, ninguna manera de saber qué hacía un policía. Así es de que si el policía tomaba la patrulla y se estacionaba en una esquina, pues era prácticamente imposible saber si estaba o no trabajando. Y bueno, pues todo esto redunda en un tema de que la gente no ve patrullas circulando, la gente no ve la presencia policial y se siente evidentemente insegura. Así como lo he comentado, hicimos un estudio igual de campo en Procuración de Justicia, en los tribunales del Poder Judicial, en las salas de juicio, los defensores públicos, la figura de los SUMECAS, que son los encargados de supervisar las libertades condicionadas que decretan los jueces, de aquellas personas que tienen derecho a estar en libertad pero sometidos a juicio, o bien que al obtener una sentencia, la sentencia puede ser condicional, es decir, una libertad sujeta a ciertas restricciones durante un determinado tiempo. Evidentemente el modelo de víctimas, ¿cuál era la opción de todos los modelos de atención a víctimas que había en el país y a nivel internacional? Sobre qué temas se iban a abordar para hacer un diseño metodológico. El trabajo comenzó más o menos en agosto 13 del 2015, y a marchas forzadas terminamos el día 30 de mayo del 2016 presentando el modelo Cosmos y generando la operación sistémica, coordinada, de trabajo interinstitucional en el municipio de Querétaro y los municipios conurbados de Corregidora y El Marqués. ¿Y por qué es importante este dato? Bueno, porque estos tres municipios pertenecen desde la definición legal al distrito judicial número 1, y es el distrito judicial que tiene prácticamente el 70% de los asuntos. En la zona metropolitana se encuentran prácticamente el 75% de los operadores y tenemos una incidencia delictiva registrada en denuncias de aproximadamente el 72%.
Cuando se hace este trabajo de campo, encontramos que en la ciudad de San Juan del Río, el modelo que se venía practicando provocó que los policías tuvieran miedo de llenar los formatos a mano y establecer un, digamos, documento requisitario llamado IPH, Informe Policial Homologado, generalizado para toda la República, de 1,800 preguntas. Hay en la historia de este tema policías municipales que se tardaron 8 horas en llenar, medio llenar o mal llenado 1,800 preguntas para poder llegar con un ministerio público a poner a disposición a un detenido. Con frecuencia lo que sucedió fue que los ministerios públicos detuvieron a los policías porque habían retenido ilegalmente a los detenidos. Entonces los policías lo que optaron fue por un comportamiento evasivo y en San Juan del Río se bajaron las detenciones en un año 54%. La percepción creció en inseguridad y evidentemente se incrementó el hecho delictivo no denunciado. Esto es algo muy importante. Entonces nos encontramos con que no solamente había una deficiencia en las instituciones que estaban trabajando, sino que además esta deficiencia sí estaba impactando en la convivencia, en la tranquilidad y en la seguridad de las personas. Por eso entonces se revisaron otras cosas, como es el hecho de cuánta tecnología estaba apoyando el nuevo sistema, cuánta capacitación se había hecho y cuántas instalaciones se habían creado. Y bueno, pues tecnología solamente había prácticamente 2 C4s en funcionamiento y el mejor de ellos estaba en el municipio. El estatal tendría escasamente un centenar de cámaras en funcionamiento. No había más tecnología a disposición de la supervisión de la seguridad pública. No había un software. Los software que se compraron resultaron ser pantallas de PowerPoint sin ninguna utilidad. Incluso los responsables terminaron siendo procesados ante una autoridad judicial. Los cursos, muchos de ellos eran simplemente alegorías abstractas de lo que se llamaban principios del sistema acusatorio oral, pero nunca hubo un desarrollo de habilidades, de aptitudes en los operadores. Entonces, lo que teníamos, francamente, era una especie de simulación formal de hacer una justicia conforme a los cánones del sistema acusatorio, pero en la realidad hasta los expedientes se seguían escribiendo, seguían siendo expedientes gruesos como aquellos que debe de proscribir y eliminar si haces un juicio por audiencias, un juicio de oralidad. Y entonces con este estudio se diseñó el modelo Cosmos a trabajar. Es un modelo que se denomina Cosmos por una idea de identidad, porque históricamente los jueces no ven, no se sienten con empatía con el resto de los operadores. Fiscales y defensores públicos naturalmente tienen una animosidad rijosa por el trabajo que realizan de manera evidente. Unos defienden y otros acusan. Había operadores como los custodios, los policías procesales, que históricamente habían sido vistos como policías de segunda,
porque como no estaban en las calles, pues no tenían riesgo, solamente cuidaban a los internos, a las personas privadas de la libertad. Cuando hacemos un estudio nos encontramos con que un custodio tiene un nivel de estrés impresionante, porque un policía preventivo que hace una detención escasamente tiene contacto con un delincuente, el peor de los delincuentes, unas horas. Un policía investigador, su custodia la traduce en 48 horas, pero el custodio puede cuidar a una persona de alta peligrosidad hasta 50 años. Entonces, tener este nivel de estrés, tener este nivel de contacto, establecer herramientas que inhibieran la corrupción, las fugas de información, pues implicaba darle también su lugar al sistema penitenciario dentro del sistema de justicia de modo integral. Tal vez nosotros fuimos el primer estado que comprendió dentro de la justicia penal el sistema penitenciario. Y es posible que incluso hoy día todavía haya estados que sigan viendo por separado el sistema penitenciario de la justicia penal. Para nosotros es muy importante porque cuando se diseña el modelo, se establece como objetivo el generar un modelo de gestión. Esto es muy importante porque muchas personas hablan de Cosmos, critican a Cosmos, pensando que tiene que ver con la calidad de las resoluciones de las autoridades. La calidad de las resoluciones de las autoridades depende del conocimiento, las capacidades y habilidades profesionales de esas autoridades. Y es posible que para un ciudadano esa decisión no le guste, pero eso no significa que esté mal. Y entonces la va a tener que impugnar. Pero la toma de decisiones en cuanto a su calidad depende de la capacidad profesional que cada institución le da o nutre a sus operadores. Cosmos es un modelo de gestión cuya finalidad es generar una coordinación real, una coordinación efectiva entre todos los elementos que integran el sistema de justicia penal en el Estado. ¿Y cuáles son sus elementos? Son 9 funciones establecidas en la Constitución para dar justicia penal. Empezamos con los policías. El artículo 21 constitucional dice que los policías tienen la responsabilidad de investigar el delito y los fiscales la de conducir y realizar las acciones de mando de esa investigación. Cuando esto lo dice el 21 constitucional, pues entonces tenemos que entender una cosa. La justicia penal comienza con la actuación de los policías y termina con la actuación del sistema penitenciario. Bajo este enfoque sistémico, entonces era importante generar 3 acciones que articularan y garantizaran esa simetría institucional y esa coordinación. La primera herramienta fue un marco jurídico integral, en donde, pues, en un principio salieron más de 40 normas, desde reformas constitucionales, nuevas legislaciones, reformas a leyes que existían, y normas de carácter orgánico interno en las instituciones. Todo esto bajo un enfoque de integralidad y todo esto permitiendo que los operadores tuvieran claridad de lo que debían de hacer, porque estaba mandatado en normas derivadas de la Constitución. En segundo lugar, era la capacitación, pero no la capacitación que se había hecho en donde incluso las dinámicas de simulación de juicios eran simulaciones de una simulación, porque era muy fácil ver
en el rol de un juez a un policía, cuando difícilmente se puede pensar que un policía va a ser juzgador. Veíamos casi en las bromas a un defensor penal público haciendo la de fiscal y viceversa. Entonces la capacitación tenía que ser adecuada en dos sentidos. Primero, en que todo el aparato conceptual tenía que aterrizarse en el desarrollo de un comportamiento, de una habilidad, de una comprensión de ese marco jurídico y cómo llevar a cabo la finalidad de la justicia penal en la situación concreta que tenía el operador enfrente. Es decir, la capacitación tenía que ser adecuada. Y esto significaba, pues, darle conocimiento, saber cómo hacerlo y saber para qué hacer las cosas, convicción, al operador. Y entonces la capacitación se empezó a hacer diferenciada. A los jueces, las decisiones, a los ministerios públicos, las investigaciones, a los defensores, conocimiento de los derechos fundamentales a defender, etc. Y entonces vino una capacitación en donde lo primero que nos aseguramos fue que, dado que estábamos todos inmersos en un sistema estatal, lo primero que tenía que hacer la capacitación era introducir a los elementos en activo y a los nuevos elementos seleccionados al sistema mediante un curso que nosotros le llamamos de gestión de habilidades. Y este curso lo que hace es enseñar a cada uno de los operadores un enfoque sistémico de las instituciones y cómo el trabajo de cada uno puede hacer que en ese momento se resuelva el problema del ciudadano, o bien, si esto no es posible, ayudar a que el siguiente operador, la siguiente etapa, lo pueda solucionar. No tenemos por qué estar esperando una sentencia de juez. La justicia penal no es una justicia de procedimientos, no es una justicia de expedientes, de papel. La justicia penal, el derecho humano al acceso a la justicia, es que los ciudadanos vean resueltos sus problemas por la autoridad ante quien están enfrente. Y si esa autoridad es un policía, si es un ministerio público, si es un defensor de oficio, un juez, un operador de los medios alternativos de solución de conflictos, pues entonces este servidor público tiene la obligación por el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de garantizar ese derecho de acceso a la justicia. Y entonces tiene que generar una justicia pronta, imparcial, congruente, exhaustiva, y además que esta justicia sea gratuita y de un modo completo, es decir, atender todos los planteamientos que hace el ciudadano. Y eso es lo que rige en Cosmos entonces, y la capacitación entonces tiene que ver con, primero, que todos los operadores puedan entender y utilizar el mismo lenguaje y conocer la misma norma de comportamiento que nos impone a todos. Cuando hablamos de esto en los cursos, yo les digo a todos los que van a los cursos que la capacitación tiene que ver con eliminar el mal de la Torre de Babel. Y hago esta alegoría y evidentemente es para romper hielo, una técnica de academia, y pues sí, se me quedan viendo como de manera sospechosa, como que el curso de Cosmos va a ser para romper la Torre de Babel. Y yo lo que les digo es que si hacemos caso al pasaje bíblico, la humanidad completa hubo un tiempo en que hablaba lo mismo, entendía lo mismo y quería lo mismo. Y se pusieron a hacer una torre para alcanzar el cielo.
hasta que fueron castigados por su soberbia, y el único castigo no fue derruir la torre, no fue el cambio climático, no fue nada otra cosa que cada uno de los que estaban trabajando en esa torre hablara un distinto idioma. Y lo curioso del asunto es que todos los seres humanos hablamos de lo mismo, pero en distinto lenguaje. La mesa en alemán se dice de una manera, en inglés de otra manera, pero sigue siendo la mesa. Si nos fijamos en el lenguaje, entonces le damos términos, conceptos e interpretaciones a los mismos hechos, pero por el lenguaje que utilizamos de manera distinta. Y el curso de Cosmos, pues es esencialmente hablemos de lo mismo para entender lo mismo y entonces que nos una el mismo fin, hacer la mejor justicia penal que podamos en el Estado. Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.